Hola. Bueno, hoy vamos a mirar la última parte del capítulo 2 del libro. Em, una cosa que quería mostrar es la sección 2.4 que habla de resolver juegos matriciales con estrategias mixtas. Em, digamos, aunque en la subsección previa habíamos pasado a ver juegos con n personas o con n jugadores, acá volvemos a los juegos matriciales con 2 jugadores. El tema era que habíamos visto juegos como este que tenemos representado acá, con 2 jugadores. El jugador 1 puede elegir TB, top, bottom, o left, right, izquierda, derecha. Y si nosotros buscamos los equilibrios de Nash, acuérdense cómo hacíamos. Fijábamos, nos parábamos en una casilla y nos fijábamos si el jugador, por ejemplo, columna, tenía algún incentivo para moverse. Obviamente no, porque 0 es peor que 3. Entonces, si hacemos una flecha indicando la dirección en la que le conviene moverse, sería esta. Del mismo modo, para el jugador 1, el que elige filas, tenemos que mirar si le conviene quedarse acá o moverse. Pero acá sí le conviene moverse, porque 0 es peor que 3. Entonces ponemos una flecha así. Ahora nos paramos en esta casilla. En esta casilla, el jugador que elige columnas tiene que elegir entre izquierda y derecha, y fíjense que con izquierda obtiene 0, con derecha 3, entonces le conviene moverse para acá. Y finalmente, en esta casilla, el jugador que elige filas tiene que elegir B o T, abajo o arriba. Y fíjense que abajo obtiene 0, arriba obtiene 3, o sea que le conviene moverse para acá. Pero entonces ven que no hay ninguna casilla en la cual todas las flechas entren. Es decir, en este juego no hay un equilibrio de Nash. Y esto es una cosa que nos arruina un poco el proyecto de utilizar la noción de equilibrio de Nash como predicción de lo que va a ocurrir en un juego. Entonces, la cuestión que uno tiene que señalar es que acá, tal vez, una de las formas que uno podría encarar el tema es, en vez de elegir determinísticamente una de las acciones, es aleatorizar, usar el azar para engañar o confundir al otro jugador, de tal manera que no pueda predecir qué es lo que vamos a hacer nosotros. Esto nos lleva a una noción que es conocida como la de estrategias mixtas, que quiere decir estrategias pero aleatorizadas. Vamos a ver cómo funciona en general. Entonces, plantea acá en el libro que todo juego matricial puede verse de esta manera. Fíjense que tenemos el jugador 1 que elige filas y enumeramos sus estrategias. Hay M estrategias para el jugador 1, usamos el supraíndice para indicar que son del jugador 1 y el subíndice para enumerarlas. Del mismo modo, para el jugador 2 que elige columnas, usamos el supraíndice 2 para indicar que son de él y el subíndice para enumerarlas. Y acá vemos que tiene M, o sea que esta matriz es una matriz M por N. ¿Sí? M filas, N columnas. Y los pagos los representamos de esta manera. Con la letra A vamos a indicar los pagos del jugador 1, que es el que elige filas, y con la letra B vamos a indicar los del jugador 2, que es el que elige columnas. Y fíjense que, por ejemplo, en cualquiera de las casillas, el subíndice de A y de B es el mismo, porque es la misma posición en la matriz. En este caso es la enésima fila, ¿sí? Y la primera columna, M1. ¿Sí?
y así todo. Entonces, realmente uno podría separar los pagos de los jugadores 1 y 2, y entonces sí nos quedaría una matriz en el sentido que conocemos, donde solo tenemos una entrada por cada casilla, y no dos como teníamos acá. Tenemos una matriz A, una matriz B. Cuando dejamos como en la forma original que lo había planteado, con el par de pagos de los dos jugadores, decimos que el juego está en forma bimatricial. Bien, entonces, con esta descripción en forma de matriz precisamente del juego, podemos decir que es un equilibrio de Nash, en el sentido que habíamos visto ya antes, y decimos que un par IJ, o sea que es la iésima fila del jugador 1, jésima columna del jugador 2, va a constituir un profile de estrategias, o sea, la iésima estrategia del jugador 1, la jésima estrategia del jugador 2. Y entonces lo que vamos a decir es que si nosotros decimos que esto es un equilibrio de Nash, entonces tiene que ocurrir, imagínense que ustedes tienen la matriz, tienen la fila I y tienen la columna J. Entonces van a tener una casilla ahí. Vamos a cambiar un poco el color para distinguir dos cosas. Vamos a ver el que elige filas, que es el jugador 1, y que su pago, acuérdense, que se representado con la letra A. Entonces el que elige filas, perdón, que es el jugador 1, tiene que comparar todos los pagos en esta columna. ¿Sí? Porque él supone que el jugador 2 ya eligió esta estrategia, entonces lo que él tiene que hacer es elegir cuál es su estrategia. Y para que esto sea un equilibrio Nash, lo primero que tiene que ocurrir es que él no tenga intenciones de desviarse de acá. Es decir, que las flechas en esta columna apunten hacia adentro. ¿Sí? Ahora, si hacemos el mismo análisis para el jugador que elige columnas, que es el que elige la J, él sabe que el jugador 1 ya está en esta fila. Entonces lo que tiene que ocurrir, perdón que se me complicó esto, lo que tiene que ocurrir es que este valor para el jugador 2, o sea, el valor B, tiene que ser mejor que todos los demás de esta fila. Es decir, que las flechas tienen que apuntar hacia acá adentro. Esto es la definición de un equilibrio de Nash. Es decir, que el pago que el jugador 1 obtiene en esta casilla IJ, que lo denotamos así, A y J, tiene que ser el mayor de todos los que están en esta columna, para él, ¿no? Sus pagos en esta columna. Y para el jugador 2, el pago que obtiene acá tiene que ser el mayor pago de los que obtiene él en esta fila. Esto es lo que dice esta descripción. Entonces, cuando no existe un equilibrio de Nash en este sentido que vimos ahí, dijimos que vamos a usar la aleatorización. La aleatorización significa que cada jugador va a elegir probabilidades para sus estrategias. Este P1, P2, PM, ¿se acuerdan que el jugador 1 tenía estrategia S1, 1 hasta estrategia S sub M, M del jugador 1? Bueno, a cada una de estas le asignamos una probabilidad. Para que sea probabilidad, el valor tiene que ser mayor o igual que 0 para cada una de ellas y su suma tiene que ser
igual a 1. Del mismo modo, para el jugador que elige columnas, vamos a tener estrategias S2, 1 hasta SN2. Y a cada una de estas le vamos a dar una probabilidad Q1, Q2 hasta Qn. Y otra vez, tienen que ser todas mayor o igual que 0 y su suma tiene que ser igual a 1. Entonces decimos que una estrategia mixta P, que es esto lo llamamos estrategia mixta porque está mezclando todas las estrategias puras con alguna ponderación que viene dado por estas probabilidades. Decimos que una estrategia mixta es una estrategia pura si la probabilidad o la estrategia mixta P es en realidad un vector 0, 0, bla, 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 1, 0. O sea, donde hay un único valor 1. Hay una estrategia SI1 que es 1. Pero esto es equivalente a decir que elige con total certeza esta estrategia. Entonces a esa la llamamos estrategia pura. ¿Sí? Mixta y pura. Bueno, como lo pone ahí. Lo mismo para el jugador 2, una estrategia pura va a ser un vector de probabilidades Q donde todos son ceros excepto un 1, que es la certeza absoluta de elegir la estrategia que corresponda aquí, a esta posición. Entonces, lo que podemos decir, como ya vimos en el capítulo anterior, es que al tener probabilidades, lo que vamos a tener son pagos esperados, o sea, ponderados por las probabilidades. Veamos cómo es esto. Digamos que, veamos un dibujito. Supongamos que el jugador 1 tiene estrategias que van desde el S11 al SM1. Y supongamos que el jugador 2 elige S2J. O sea que caemos en una columna determinada de la matriz. Si este jugador le adjudica tiene una estrategia mixta P, quiere decir que a esta estrategia le va a poner un peso P1 hasta esta a la que le va a poner un peso PM. Entonces lo que va a hacer es, como sabe que el jugador eligió esta columna, ¿sí? El pago que él puede obtener usando esta estrategia mixta es multiplicar la probabilidad por el pago que obtiene acá, más la probabilidad de esta acción por el pago que obtiene acá, hasta llegar a esta probabilidad por el pago que obtiene acá. Es decir, que va a ser P de su estrategia iésima por el pago que él obtiene en esa estrategia iésima, y dado que ya sabe que el jugador 2 está en la columna J. Pero esto tiene que hacerlo para todos los i's que van desde 1 hasta m. Y los suma. ¿Sí? Y ese es el pago que el jugador puede obtener habiendo elegido esta estrategia mixta y siendo que el jugador 2 elige esta columna. Ahora, ¿qué pasa? El jugador 2 eligió esta columna si tenía una estrategia mixta Q,
esta columna la eligió con una probabilidad QJ. Entonces, a esto hay que multiplicarlo por QJ, porque es la probabilidad de que el jugador 2 haya elegido esta columna por el pago que obtiene el jugador 1 en esa columna. Pero el jugador 2 no elige necesariamente con certeza esta columna. Entonces, esto también hay que hacerlo correr, el J tiene que variar entre 1 y n, porque n es el número total de columnas que tiene el jugador 2. Entonces, este número, fíjense que simplemente este QJ lo mandamos adentro de esta sumatoria, entonces nos quedan las dos sumatorias afuera, nos queda la probabilidad PI por la probabilidad QJ por el pago en la casilla AIJ. Y esto es el pago esperado del jugador 1. Cuando las estrategias mixtas son la propia es P y la del otro jugador es 2. Pero esto mismo podemos escribirlo para el jugador 2, solo que en vez de poner A y J, acá tenemos que cambiarlo por B y J, que son los pagos del jugador 2. ¿Sí? Pero la forma es exactamente la misma. Tenemos que multiplicar todos los pagos en una casilla por su probabilidad, de acuerdo, o sea, si tenemos una matriz y tenemos, esta es la columna J, esta es la fila I, el valor de que el jugador obtiene, cualquiera de ellos va a ser la probabilidad de que el jugador 1 elija esta fila por la probabilidad de que el jugador 2 elija esta columna y nos da este valor. Pero como las probabilidades corren sobre todas las filas, sobre todas las columnas, sobre todas las filas, hay que hacerlo para cada casilla, o sea, tomar cada casilla, multiplicarla por las probabilidades de caer en esa casilla, porque la probabilidad de caer, por ejemplo, en esta casilla es PI por QJ. ¿Sí? La probabilidad de que haya elegido el jugador 1 esta fila por la probabilidad de que el jugador 2 haya elegido esta columna. Y acuérdense que estos son eventos independientes porque ninguno sabe exactamente lo que hizo o va a hacer el otro. Entonces se multiplican simplemente. Bien. Entonces acá sí tenemos un resultado importantísimo, que está en el libro original de von Neumann Morgenstern de teoría de juego, que nos dice que todo juego matricial, y ya después vamos a ver que esto se extiende para todo juego en forma estratégica, tiene un equilibrio de Nash, pero en estrategias mixtas, ¿sí? No en estrategias puras. Como habíamos visto en el ejemplo con el que empezamos hoy, hay juegos que si simplemente miramos, no metemos probabilidades, no tienen estrategia, no tienen equilibrios de Nash. Bien, entonces, vamos a ver. Claramente un juego donde sí existen, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo muy pavote, un juego 2x2, donde el jugador 1 obtiene 2, este obtiene 1, acá obtienen 0 los dos, acá obtienen 0 los dos, acá obtienen 0 los dos. Claramente si hacemos las flechas, este es el jugador 1, esto es qué sé yo, A, B, este es el jugador 2, esto es C, D. Si hacemos las flechas, vamos a ver que el jugador que elige columnas está mejor acá porque obtiene 1 en vez de 0. El jugador que elige filas está mejor acá. Entonces esto ya es un equilibrio Nash y todos estos da lo mismo porque 0 es equivalente a 0 y 0 es equivalente a 0. Ya tenemos dos casillas donde los pagos
donde las flechas entran. Esta, donde apuntan estas dos flechas rojas, y esta también que tiene flechas que tienen cabeza. Pero si miramos nosotros podríamos pensar una estrategia mixta que corresponde a poner probabilidad 1 a elegir A y 0 a elegir B. Y Q que sea 1 a elegir C y 0 a elegir D. Es decir, que todo equilibrio de Nash en estrategias puras, o sea, sin meter probabilidades, se puede escribir también como un equilibrio en estrategias mixtas. Y este otro equilibrio, el equilibrio BD, se puede escribir como P' igual a 0, 1 y Q' igual a 0. Bien, entonces el teorema nos dice que un equilibrio, un profile IJ es un equilibrio de Nash si, solo si la estrategia pura, o sea, donde la probabilidad es 1, PI es 1 y todas las demás son ceros, y QJ es igual a 1, todas las demás 0, es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Veamos cómo computaríamos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Del mismo modo que teníamos un recetario arriba para encontrar equilibrio de Nash, acá tenemos lo siguiente. Primero nos sugiere que separemos el juego, la matriz del juego en dos partes. La matriz de los pagos del jugador 1, la que se llama A, y la matriz de los pagos del jugador 2. Después hay que calcular el pago del jugador 1, como ya lo habíamos visto, que era con esta expresión, y el pago del jugador 2 con esta otra expresión. Acá nos recomienda que la última probabilidad del jugador 1, en vez de poner P1 hasta PM, en vez de poner PM, pongamos 1 menos la suma de todos los demás, de todas las demás probabilidades. Es decir, fíjense, si nosotros tenemos P1, P2 y supongamos que el M es 3, lo que nos dice es que en vez de escribir esto así, escribámoslo como P1, P2 y 1 menos P1 menos P2. ¿Sí? Como 1 menos la suma de todos los anteriores. La suma de los que van desde 1 hasta M menos 1. Es decir, teníamos 3 probabilidades, pero realmente nos queda escrito en términos de solo 2 valores, que son P1, P2. Y lo mismo para Q. Y después dice que computemos las derivadas parciales de los pagos del jugador 1 con respecto a sus probabilidades, o sea, cada una de las PI de él, y la derivada del pago del jugador 2 con respecto a cada una de sus probabilidades QJ. Y obviamente buscamos el igualar a 0, ¿sí? Y cualquier solución con cada una de estas probabilidades mayor o iguales que 0 nos va a dar un equilibrio. Dice que un equilibrio, o sea, un par de estrategias mixtas P y Q, es un equilibrio interior si todas las probabilidades del jugador 1 y todas las probabilidades del jugador 2 son estrictamente positivas. Y estas son las soluciones que exactamente dan esta condición. Vamos a ver ahora algún ejemplo.
Bueno, dice, supongamos que tenemos un juego, vamos a escribirlo acá, tenemos el jugador 1, tiene una estrategia S1-1, una estrategia S1-2, el jugador 2 tiene una estrategia S2-1 y tiene una estrategia S2-2. Y los pagos son 0, 0, 3, 3, 0, 2, 1 y 1, 2. ¿Sí? Esta es la matriz de pago del juego. Veamos que no tiene un equilibrio en estrategias puras. Fíjense que de 0 conviene moverse hacia 3, de 0 conviene bajar a 2, de 1 conviene ir a 2 y de 1 conviene ir a 3. Ninguna de las flechas, ninguna de las casillas tiene todas las flechas sentadas. Entonces no hay un equilibrio de Nash, no hay un equilibrio de Nash en estrategias puras. Entonces vamos a seguir el recetario que nos dio arriba. Los separamos. Entonces creamos una matriz donde ponemos los pagos del jugador 1, 0, 3, 2, 1, perdón, y tenemos esta matriz, y tenemos la matriz de los pagos del jugador 2, que es 3, 0, 1 y 2. Tenemos las dos matrices. Ahora bien, vamos a tener que, si hacemos estrategias mixtas, la estrategia S11 va a tener una probabilidad P sub 1, la S12 va a tener una probabilidad P sub 2, esta estrategia va a tener una probabilidad Q sub 1, esta Q sub 2. Entonces la probabilidad de esta casilla va a ser P1 por Q1, la de esta P1 por Q sub 2, la de esta P2 por Q sub 1 y esta P2 por Q sub 2. Entonces lo que vamos a agarrar para escribir la matriz de pago es simplemente multiplicar para el jugador 1 el pago que obtiene en esta matriz por su correspondiente probabilidad. Entonces vamos a tener 0 por P1 por Q1, no lo ponemos. Vamos a tener 3 por P1 por Q2. Vamos a tener 2 por P2 por Q1. Y vamos a tener 1 por P2 por Q2. ¿Sí? Esta es la expresión. Ahora, lo que va a hacer, ahora que escribimos ya este pago, ahora lo que vamos a hacer, acuérdense que decíamos que escribíamos la última de las probabilidades de cada uno de los jugadores como 1 menos, o sea, P2 va a ser 1 menos la suma de las probabilidades anteriores, pero no hay suma, este es solo un valor, que es P1, y Q2 va a ser 1 menos la suma de los anteriores, pero hay uno solo, menos Q1. ¿Sí? Y acá hace este reemplazo. Entonces lo desarrolla, ¿sí? Y junta términos, y le queda esta expresión. Lo mismo hace para el jugador 2. ¿Sí? Otra vez, va a la matriz B, multiplica cada valor por cada probabilidad, o sea, vamos a tener 3 por P1 por Q1, 0 por P1 por Q2, que no aparece acá, 1 por P2 por Q1 y 2 por P2 por Q2. ¿Sí? Y esto queda esta expresión. Y ahora utiliza otra vez este reemplazo. Y agrupa términos. Entonces después pasamos a calcular las derivadas. ¿Sí? Hacemos las derivadas del
del pago del jugador 1 con respecto a las probabilidades que le quedan en la expresión final, suyas. Pero ¿cuáles son las probabilidades suyas que quedan acá? Y la única es P1. ¿Sí? P2 la hizo desaparecer. Entonces, cuando derivamos P1 Pi1 con respecto a P1, nos queda esto, ¿sí? Nos queda esta expresión. Fíjense que tenemos menos 4P1 por Q1, nos da menos 4Q1, más 2, y estos términos desaparecen. Y lo mismo hacemos para el 2, pero con respecto a sus probabilidades, pero su única probabilidad acá es Q1. Entonces derivamos Pi2 con respecto a su única probabilidad acá, que es Q1, y nos queda 4P1 menos 1. Igualamos a 0. Y entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones, simplemente despejamos, fíjense de acá nos queda que el P1 va a ser mandando el menos 1 al otro lado y pasando el 4, nos va a quedar P1 igual a un cuarto, y Q1 va a quedar acá mandando el menos 4Q para este lado y después pasando el 4 dividiendo, nos va a quedar Q1 igual a 2 sobre 4, es decir, Q1 igual a 1 medio. Y entonces podemos completar las probabilidades que habíamos eliminado. P2 decíamos que era 1 menos P1, va a ser 3 cuartos, y Q2 va a ser 1 menos Q1 igual a 1 medio. Y por lo tanto, esto va a ser el P y esto va a ser el Q. Déjenme darles un ejemplito que puede ser otro ejemplo para mostrar que esto también funciona. El ejemplo que les había dado antes, que era la matriz 1 AB, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto era CD del jugador 2. Bueno, entonces tenemos la matriz A, son los pagos del jugador 1. 2, 0, 0. La matriz B es la de los pagos del jugador 2. Y vamos a tener 1, 0, 0, 0. Tenemos la matriz de las probabilidades. Acuérdense que tenemos P1 por Q1, P1 por Q2, P2 por Q2, por Q1, perdón, y P2 por Q2. Entonces el pago del jugador 1 va a ser cada uno de estos términos por cada una de estas probabilidades, pero nos queda simplemente 2 por P1 por Q1, y listo. Y el pago del jugador 2 va a ser lo mismo, P1 por Q1. Y fíjense que acá cuando hacemos la derivada parcial de Pi1 con respecto a Q1, perdón, P1, porque esta es la probabilidad del jugador 1, nos va a dar 2Q1, que es distinto de 0. ¿Sí? O sea, esto, si lo igualamos a 0, nos va a dar que Q1 es igual a 0. Y si hacemos la derivada de Pi2 con respecto a Q1, nos va a dar, que habíamos dicho, Q1, P1.
Y esto, si lo igualamos a 0, nos va a dar que P1 es igual a 0. Pero si P1 y Q1 son iguales a 0, eso nos quiere decir que P2 es igual a 1, porque tienen que sumar 1, y Q2 es igual a 1. Y eso nos da un equilibrio en estrategias puras, que era este. ¿Se acuerdan que este lo voy a poner en rojo? Este era una estrategia, un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? La otra posibilidad es, y ustedes acuérdense, que cuando ustedes maximizan una función, y acuérdense que esta es una función que está definida entre 0 y 1. Entonces, ustedes tienen acá un límite también, no pueden pasarse de eso. Entonces, ustedes podrían tener o un máximo interior, y ahí la derivada es 0, pero hay dos posibilidades más para tener un máximo. Que la función sea decreciente o que la función sea creciente, en cuyo caso los máximos se encuentran en 0 y en 1. ¿Sí? Acá nosotros encontramos el resultado cuando P1 y Q1 son 0. Pero otra alternativa es que P1 y Q1 sean máximos porque son 1. Pero en cuyo caso, si P1 es igual a 1 y Q1 es igual a 1, entonces P2 es igual a 0 y Q2 es igual a 0. Y esto nos da otra vez un equilibrio en estrategias puras, que es ¿cuál? Que la probabilidad sea 1 de que sea A y probabilidad 1 de que sea C. Y esto eran las dos estrategias mixtas que habíamos, puras, de las que habíamos hablado al principio con este ejemplo. Bien, ejercicios. Probar este teorema, van a ver que no es difícil. Verificar que esto es directamente, que esto es un equilibrio, es decir, que ninguno de los dos tiene incentivos a desviarse. Este juego, donde dice tenemos este juego, encontrar los equilibrios, bla, bla, computar, encontrar las estrategias mixtas, y este último que es el jueguito de los matching pennies, o sea, de las moneditas que coinciden, que ya lo vamos a hablar cuando hagamos la resolución de los ejercicios la semana que viene. Bien, yo creo que acá podemos dejar. Si ustedes tienen dudas, ya algunos me han consultado dudas, me pueden escribir. Pero recuerden que probablemente hacia fin del mes de mayo vamos a hacer una reunión virtual donde me van a poder consultar dudas más específicas. Nos vemos la semana que viene.